Están llegando relatos sorprendentes de aquellos a los que sorprendió el terremoto en el monte Everest para escaladores. Un cocinero y también Sherpa estaba preparando la comida en una tienda de campaña en el campamento base cuando una avalancha se llegó sobre él y sus compañeros como un gran monstruo con los brazos abiertos. A todos nos apuraron a salir a cielo abierto y un enorme muro de nieve se nos precipitó encima. Cuenta que se las arregló para desenterrarse de lo que podría haber sido su tumba. Me moví, usé las manos como garras para excavar tanto como pude. Me ahogaba, no podía respirar, pero sabía que tenía que sobrevivir. Un estremecedor relato de este Sherpa y cocinero coincide con el de otros escaladores que se encontraban en el monte. La suerte de ser sobreviviente, de no perecer, de no correr la misma desgracia que 22 montañistas que no pudieron escapar de las avalanchas letales desatadas por el terremoto en Nepal. Sí. Algunos testigos dicen que la avalancha comenzó a unos 7,000 metros de altura. El Everest atrae a una muy amplia gama de escaladores, en particular en abril, desde aficionados a algunos de los montañeros más experimentados, muchos de los cuales tienen muy amplia formación, preparados con suministros médicos, etc. Varios trabajan como guías y es casi seguro que estos son los mejor entrenados para cuidar a los heridos. Un escalador de Singapur explicó: vino a mí una ola de nieve como de 5 pisos y me aplastó. Traté de levantarme y me aplastó de nuevo. No podía respirar. Pensé que moriría. Finalmente logré ponerme de pie y no lo podía creer. Había pasado por sobre mi cabeza una montaña. El susto dijo que le hará reflexionar. Mejor ya no sube. Es que la montaña tiene 8,800 metros. Había esperado años, pero siento como si la montaña me dijera que no lo va a permitir. Y no es el único con esa sensación de fatalidad. No volveré, dijo otro escalador. Esa montaña tiene demasiado dolor. Ahí está el video, precisamente en el momento preciso en que viene la avalancha. Es un campamento, sus tiendas son en rojo y en amarillo, están algunos preparando comida, otros están de pie, pero hay alguien con el celular que está tomando todo esto cuando comienza. Sí, este temblor, se oye un ruido espantoso, se ve cómo se empiezan a derrumbar las tiendas de campaña, los gritos, la gente a correr, y finalmente hace una toma desde arriba a toda la ciudad, la toma, pero llega un momento en que ya no está arriba el celular, sino que se ve nada más nieve, como que le cayó encima y nada más el celular registrando todo. Se pierde totalmente la imagen, se ve nublado y luego se ve pura nievecita, pero así muy cercana al celular. Quiero pensar que sobrevivió la persona que tomó este video, pero previo a la avalancha, ahí se ven las tiendas muy bien montaditas cuando comienza el movimiento. Dramático realmente y bueno, pues el pensamiento aquí asociado, pensamiento mágico asociado a la montaña sagrada, me está diciendo que no suba y no volveré. Creo que es una buena experiencia para los que han sobrevivido. El terremoto en Nepal fue un desastre anunciado. Los expertos sabían que ocurriría. Hace apenas una semana, sismólogos e investigadores sociales de todo el mundo llegaron a Katmandú, la capital de Nepal, con el fin de aclarar cómo preparar a esta ciudad pobre, congestionada
y excesivamente urbanizada, con construcciones de mala calidad, para que hicieran frente a un gran sismo como el que la arrasó ya en 1934. Los expertos sabían que estaban en una carrera contra el tiempo, pero desconocían que se materializarían tan pronto. Era una especie de pesadilla que sabíamos que iba a ocurrir, pero no creyeron que el temblor de gran escala esperado ocurriera tan pronto. Desde hace mucho tiempo se temía que sucediera este sismo en Katmandú, no solo porque la ciudad se encuentra en una falla sísmica natural, sino porque sus consecuencias serían más graves debido a factores humanos locales. Katmandú ya había recibido una advertencia primero por la tierra misma. El del sábado fue el quinto terremoto en consideración en los últimos 205 años en que se tiene registro, además de la gran potencia que tuvo en 1934. Está en un punto donde chocan dos placas grandotas de estas continentales. Una es la de la India, que llega y se incrusta contra la placa de Asia. Ese choque hace que crezcan los Himalayas. Es más, crecen con la velocidad que crecen las uñas. Pues parece muy lentamente, pero a lo largo de miles de años pues es bastante. Entonces todo eso necesariamente lleva algún día algún terremoto. Eso tratábamos de explicar el día de ayer en nuestro programa dominical, que es ese efecto, ese fenómeno, el que ha hecho crecer el Everest hasta llegar a ser el más alto, el techo del mundo. Ese fenómeno de movimiento muy lento, de placas que van elevando una montaña hasta crearla con todos los otros picos que la rodean. Y por ahí hay unos mapas de dónde estaba la India hace unos 50 millones de años más o menos. Y estaba en medio del Océano Índico, era una isla que avanzaba lentamente hacia el continente. Yo recuerdo, entre otros relatos de ficción apasionantes, creo que el que más me impresionó fue el de aquella región en donde el tiempo no transcurría, que ya dentro de la cadena de montañas rodeando un valle existía un lugar. Shangri-La. Sí, la primera película hecha al propósito de Ronald Colman, así que imagínate los años que hace ya. Relata esa bella historia, relato, cuento, leyenda. Sí, muy emotivo. Sí, y es un lugar donde la vida no transcurre a la velocidad en que ocurre en el resto del mundo. Pero si la gente se sale de ese lugar, envejece de inmediato. Sí, ese era el final del relato. Y estaba recordando una película que retrata una hazaña muy similar de sobrevivientes de los Andes, cuando aquellos muchachos que participaban en un encuentro deportivo en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, se cae en la montaña entre los límites de Chile, ¿no? Chile. Chile y Argentina. Sí. 71 días. Perdidas las esperanzas de recuperarlos, rescatarlos o que hubieran sobrevivido, y sin embargo, ¿fueron 14 o cuántos los que finalmente aparecieron con vida? Que sí, creo que sí. Una cantidad así. Por ahí 14. Porque unos se quedaron en el campamento, pero otros no sé si fueron como un grupo de
2 bajaron. 4, 2. Llegan a una población y de ahí ya es de donde reciben ayuda y ya van al rescate de todos los demás. Pero Dan pues aviso de que no, todavía viven. ¿de qué? 2 bajaron y los encuentra un hombre con su animal. Y ese se los lleva a la población y ahí dicen, si estamos, todavía el papá de uno de ellos era el único que los buscaba. Sí. Creía. Y él es el que da la alerta de que sí están vivos y que regresan a buscarlos. Sí, al papá ya les habían dicho que no había posibilidad de que estuvieran vivos por las condiciones, el clima, el que no tenían alimento, ni siquiera en el avión no tenían nada, no llevaba alimento el avión. Pero el papá dijo, no, yo sé que mi hijo está vivo. Y siguió buscándolo a pesar de que los gobiernos ya habían dicho, ya, hasta aquí se acabó. Y lo que les ayuda es que eran deportistas, que también ahora sí que sus condiciones físicas fueron las que contribuyeron a que pudieran sobrevivir, aparte de que cometieron canibalismo, que fue algo que después se descubrió. Tuvieron entre 20 y 25 años, una fortaleza que de otro modo no hubiera sido posible en su lucha por seguir viviendo. Y al final no querían decir, una vez que fueron rescatados, pero los escaladores experimentados decían, ¿cómo es posible? Habían jurado no decir que habían comido restos de sus compañeros muertos en el evento, pero no pudieron sostener la avalancha de preguntas y de incertidumbre acerca de por qué si no hay la más leve brizna de hierba. Creo que llevaban algunos chocolates, pero Pues, eso se los acabaron en los primeros 3, 4. No llevaban nada para comer, salvo mendrugos. Cigarros que llevaba el capitán. Fue lo que, a pesar de ser deportistas, era lo que querían. Y es una historia de sobrevivencia. Yo creo que canibalismo o no canibalismo, su juventud y su deseo de salir adelante agudizó su ingenio, no había otra. Su fe en Dios, Su todos fe eran en Dios. católicos. Y lo vieron como una comunión, el ritual que hacen, que describe uno de ellos cuando empiezan a comer a sus amigos. Es un ritual casi de comunión religiosa. Y eso pues aliviaba un poco la culpa que pudo haber surgido. Pero ya estando en la sobrevivencia plena, ¿cuál culpa ni que 8 cuartos? Había que sobrevivir al precio que fuera. Y el valor de uno de ellos, del líder que les daba ánimo, que les decía que tenían que seguir adelante, que toma la iniciativa incluso para bajar, a pesar de que las condiciones sean adversas, y sabía que podía morir en el intento. Y nadie se iba a enterar, ni los que se quedaron varados, ni los que estaban en tierra esperándolos. Se me hizo una semejanza, un paralelismo entre los mineros Los de... encerrados en una gruta en Chile, cuando sobrevivieron precisamente por su temple y por el liderazgo que asume uno de los afectados para mantener el orden entre todos. Pero fíjate que ahí fueron 2 líderes, el que se quedó con sus compañeros atrapado y el que dirigió la operación arriba y que dijo que no los iba a dejar morir. Claro, con toda la ayuda y la infraestructura y la facilidad que el mismo gobierno brindó, pero son muestras de la fortaleza, del coraje del hombre y de que en muchas situaciones adversas totalmente, que sería más fácil abandonarte y morir. Pero el coraje, el valor los hace salir adelante. Y si eso se puede en situaciones tan críticas, ¿qué otras situaciones menos graves podría enfrentar el hombre y solucionar hábilmente? Aquí vimos bebés Muy chiquitos. supervivientes. No alcanzo a oír a esta distancia tu voz a veces. Supervivientes, bebés. ¿Dónde? En el hospital. Terremoto. Ah, claro, sobre todo los bebés recién nacidos, que sin explicación científica se mantuvieron como si siguieran en el vientre materno. Es que no puedes temer lo que no conoces.
Y si caes en una situación conocida es más fácil que te adaptes. Ellos estaban recién nacidos, venían de un estado intrauterino, oscuro, con pocos sonidos, y es la misma situación, muy similar cuando caen en terremoto. No saben qué es un terremoto, no hay miedo, no hay conciencia crítica de lo que está pasando. Y que se hicieron en la caída, en el derrumbe, bóvedas que les permitieron abastecerse de oxígeno, pero no había ruido, no había nada. Uno que otro empujón mismo que en el vientre pueden sentir en un líquido amniótico, ¿no? Hasta este momento, el número de personas muertas a causa del temblor en Nepal, 2.500. El de heridos supera 4.000. En su más reciente actualización sobre los daños, el gobierno de Nepal indica que el equipo de rescate y los propios ciudadanos continúan con la remoción de escombros en busca de sobrevivientes. Sí, esa es lo terrible de los terremotos, las estructuras humanas que fallan y que dejan atrapados a las personas. Es la falta de memoria. Es una ciudad que hace muchos años que no sufría un terremoto devastador. Los 30 dijiste, ¿no, Héctor? 33 o 34. 1934. Y el problema es que vive del turismo. Y a partir de este momento se acabó el turismo para esa ciudad. Por su parte, el Papa invitó a miles de fieles congregados en San Pedro a rezar por las víctimas de terremotos. Al final, aseguró su cercanía con las poblaciones afectadas. Otro número muy interesante es 29 son los mexicanos que han enviado mensaje a los representantes. La Cancillería mexicana y la Secretaría de Relaciones informa entonces que la Embajada de México en la India ubicaron ya por lo pronto a 29 connacionales indemnes. Hay uno cuya identificación está pendiente todavía y localización. Pues sí, estaba en un monasterio. No hay forma de saber de él. Todavía. Supongo que comparte México la embajada de la India con Nepal, ¿no? 24 ciudadanos mexicanos fueron ya contactados por la embajada en la India y corroboraron que están a salvo. Todavía se sumarán más víctimas y más rescates y más ciudadanos de otros países, porque efectivamente hay interés de todos los montañistas en conocer ese lugar en caso de que tengan un futuro plan de ascenso, y en primer lugar van a darse cuenta, ¿no?, de cómo están las cosas, de cuánto hay que gastar, de qué elementos pueden disponer, etcétera. Sí, posiblemente la suspensión del turismo sea temporal y posterior a todo este drama que están viviendo, pero yo creo que siempre va a existir esa naturaleza de aventura, de osadía, de reto en los hombres, y que difícilmente se va a disminuir considerablemente el turismo para escalar el techo del mundo, como lo llama Héctor, que me encanta el nombre. Yo creo que no, yo creo que vendrán nuevos jóvenes, vendrán nuevos aventureros, y ahí seguirán. Los Sherpas son los que pueden decir yo ya no subo, y ahí también tener que generar nuevos guías, pero yo creo que no se va a disminuir considerablemente la población turística. Hace 60 años el turismo era cero, no había, era un lugar recóndito, es un detalle en los mapas. Y después de los primeros ascensos al Everest empezó a llamar la atención. Empezó a generarse un flujo turístico que es de los más importantes de Asia en este momento.
Hay una película de Brad Pitt, yo no la vi, que habla de varios periodos de tiempo en el Tíbet, ¿no? 7 años. 7 años en el Tíbet. En el Tíbet, que recorre un poco esa ciudad. Pero es que se volvió muy popular, pero no es la montaña solamente. Katmandú es un lugar muy llamativo, no solo para el turismo un poco como de aventura, sino para el religioso. Por eso la gente va a los monasterios y va a conocer esos edificios que son de mucho tiempo. Entonces es una ciudad muy interesante, ¿no? La montaña en realidad ocupa una parte importante, claro, ¿no? Es la más importante del mundo, pero Katmandú como ciudad para conocer es muy interesante para el turismo. Que hay algunos monasterios a los que se debe ascender solo con un elevador manual de tablas. Hay, y los hemos visto en películas tan populares como Batman o tan raras como los estos que se manejan desde distancias. Bueno, y la gente olvida que Buda mismo no es de la India, él nace en Nepal y la tumba está en Nepal. Y es obviamente un centro de peregrinación. Muy importante, si no es que el más importante de esa zona. El mexicano que desde el viernes está llegando a esta parte, el mexicano que desde el viernes estaba desaparecido y que desde ayer buscaba la Embajada de México, ya fue localizado con vida. Estaba en el interior de un monasterio cuando se registró el terremoto. Una de sus familiares reportó que es Eduardo, de 27 años, radicado en Tamaulipas, y que fue reportado en ese retiro espiritual el domingo a la medianoche. Él estaba en el monasterio donde no había comunicación, por eso no tenían informes. Además, no contaban con los servicios básicos. Ya fue trasladado a un hotel y posteriormente llegará a México. Había sido reportado como desaparecido por sus familiares en Ciudad Victoria. La Secretaría de Relaciones informó que la representación diplomática ubicó a 29 connacionales que estaban en el terremoto el sábado y que dejó, según informes recientes, más de 3,000 muertos.